Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este su canal Ingeniería en Acción. El día de hoy estoy muy contento porque es el primer video que voy a subir a YouTube. Anteriormente subí la misma presentación, pero por ahí me llegaron algunos comentarios donde no se apreciaban bien las letras, las imágenes, entonces decidí hacer la misma presentación, pero con las letras un poquito más grandes. Entonces, este primer video se va a tratar de las consideraciones básicas para elegir un sensor tipo infrarrojo para medir y controlar temperatura. Estos sensores se usan básicamente para todo proceso que requiera el estar midiendo piezas o equipos o superficies calientes. Y bueno, en este video vamos a ver cuáles son las consideraciones más básicas o los parámetros o las cuestiones técnicas muy básicas para la elección de este sensor. Las aplicaciones, bueno, ya les dije, es todo proceso que requiera un control de temperatura eh, o estar midiendo constantemente la temperatura. Pueden ser en fundiciones, producción de piezas en moldes permanentes, enfriados con agua o con aire, fabricación de piezas de plástico, piezas de vidrio, tratamientos térmicos, vaciado continuo, etcétera. Y bueno, entrando en tema de las consideraciones o las características, pues básicamente vamos a hablar de tres consideraciones, que es primero el rango de temperatura a la cual va a trabajar la pieza, el rango de temperatura a la cual la pieza va a estar trabajando. El punto número 2 es la distancia que va a existir desde la superficie o el objeto que vamos a medir, la pieza que vamos a medir, el molde o lo que sea, hacia donde o hasta donde va a estar posicionado el sensor, en este caso el sensor de temperatura, esa distancia también es un punto importante. Y como tercer punto es si hay algunas interferencias o alguna contaminación en el ambiente, por ejemplo vapores de agua, polvos, gases, lo que sea. Entonces, si hay alguna interferencia entre el sensor donde lo vamos a ubicar y la pieza que vamos a medir. Entonces, esas son las tres consideraciones que vamos a hablar en este video. Bueno, como primer punto vamos a ver un concepto básico para esto, que es la resolución óptica o la relación DS. La relación DS de esa manera la vamos a encontrar en la hoja técnica del tipo de sensor y es básicamente eh, está dada por la distancia, como ya les decía, donde está ubicado el sensor hacia la superficie que va a medir, cuánto, y nos va a decir, dependiendo de esa distancia, cuánto es el diámetro que va a estar sensando o que va a estar midiendo nuestro sensor. Entonces, y bueno, viene dado por esta relación, una pequeña fórmula donde nos dice, por ejemplo, que si nosotros estamos posicionando el sensor, si el sensor tiene una resolución óptica o una relación de 2 a 1, por ejemplo, esto quiere decir que por cada 10 centímetros que esté alejado el sensor del objeto, este va a abrir 5 centímetros. ¿Por qué? Pues porque la relación es de 2 a 1. Por cada 10 centímetros, nosotros vamos a abrir 5 centímetros. Si la relación fuera de 1 a 1, por cada 10 centímetros que nosotros alejemos el sensor de la superficie a medir, este sensor va a estar midiendo una superficie o un área de 10 centímetros, la misma distancia. La relación es 1 a 1. Es un concepto sencillo. Y bueno, en la parte de abajo vienen una imagen donde vemos, digamos que cuál es lo óptimo. Lo óptimo es de que donde nosotros ubiquemos el sensor, la distancia donde esté ubicado el sensor, pues que cubra, sea un área que cubra el área donde vamos a medir. O sea, abra un diámetro y no esté desviado del objeto en el que vayamos a medir. Ahí está marcado como algo bueno, donde el área que está midiendo el sensor está dentro del objeto que vamos a medir. Eso es algo bueno. Algo malo, no recomendable, es que la misma distancia que nosotros vamos a estar alejado o que esté alejado el sensor, que el área o la superficie o el diámetro que esté abriendo el haz de medición sea la misma área donde está
posicionado el objeto que vamos a medir. Eso no es recomendable o es algo malo. Y algo muy malo es cuando nosotros tenemos alejado el sensor y abre el haz de medición, digamos que excede el área que vamos a medir. Entonces la imagen se explica bastante bien. Ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo real, y vamos a ver estos tres tipos de enfoques: algo bueno, algo malo, algo y algo muy malo, algo que no debemos de hacer. Otro concepto importante, aparte de la resolución óptica o la relación DS, es también la longitud de onda. La longitud de onda no la va a dar la hoja técnica del sensor. Si no viene en la hoja técnica del sensor, es importante que le preguntemos al proveedor cuál es la longitud de onda con la que trabaja este sensor. ¿Por qué? Porque si existen interferencias, generalmente van a existir gases, CO2, vapores de agua o incluso polvos. Esas interferencias, dependiendo la longitud de onda, van a ser absorbidas o no van a ser absorbidas por el sensor. Vamos a explicarlo a detalle. Nosotros tenemos en la gráfica del lado derecho, tenemos diferentes gases: el CH4, que es el metano, N2O, el O2 o el O, que es ozono, CO2 y H2O, que es vapor de agua. Entonces, esos diferentes tipos de gases, digamos que en el eje de las X tenemos las diferentes longitudes de onda de esa gráfica, y en el eje de las Y tenemos la absorción. Entonces, va dependiendo de la longitud de onda que tengamos el sensor, con el que cuente el sensor, va a absorber o no va a absorber el gas que esté presente. Entonces, no sé si se alcanza a apreciar, pero por ejemplo, nosotros vamos a tener una longitud de onda de 1.5 micrones. Para una longitud de onda de 1.5 micrones, si nos enfocamos en el H2O, que es el vapor de agua, dice que nosotros no vamos a tener, o prácticamente vamos a tener tal vez un 5, 8% de absorción en esa longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos vapor de agua en el ambiente y tenemos un sensor con una longitud de onda de 1.5 micrones, vamos a tener una variación. ¿Cuánto va a ser la variación? Bueno, pues es un 5 o un 7%, que es lo que va a estar sensando el propio sensor de la longitud de onda que con el que trabaja el sensor, por el vapor de agua que va a estar presente en el ambiente. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos un sensor con una longitud de onda, por ejemplo, de 6, y tenemos vapor de agua en el ambiente, en la gráfica podemos ver que nosotros, o a esa longitud de onda, el sensor va a absorber completamente lo que es la longitud de onda del agua, y va a estar midiendo, en vez de estar midiendo el objeto que queremos, va a estar midiendo por la temperatura con la que salga el agua evaporada. Entonces, eso al final de cuentas se va a traducir en más o menor variación. Como les digo, si no queda claro, un poquito más adelante vamos a ver específicamente un ejemplo donde tenemos alguna contaminación. Entonces, ¿de qué manera lo podemos ver? Del lado izquierdo, la gráfica del lado izquierdo es una gráfica también importante, interesante, donde estamos viendo las líneas de diferentes colores se representan por las diferentes longitudes de onda de los sensores. Entonces, en el eje de las X tenemos la temperatura con las que van a trabajar esos sensores, esa longitud de onda en específico, y en el eje de las Y tenemos el factor de error en la medición. ¿Y qué es lo que nos dice esta gráfica? Bueno, que si nosotros estamos trabajando con un sensor de una longitud de onda, por ejemplo, de 1 micrón, el rango de medición que vamos a poder tener con ese tipo de sensores de longitudes de onda de 1 micrón va a ser desde 500 grados centígrados hasta 3000 grados centígrados. De entrada nos dice eso. Ese es el rango de temperatura con el que trabaja ese tipo de sensores. Otro dato importante nos dice que para sensores de temperatura de 1 micrón, el factor de error en la medición va a ser muy bajo. ¿Cuánto muy bajo? Pues menor al 3%, que podemos ver en el eje de las Y, el factor de error.
Entonces, entre más, entre más grande o mayor sea la longitud de onda, por ejemplo 2.2 micrones, 3.9, 5 micrones, de 8 a 14 micrones, si se fijan ustedes va descendiendo la temperatura, el rango de temperatura que va a ser capaz de medir ese sensor, van a ser temperaturas más bajas y también va a estar incrementando el factor de error de ese sensor. Entonces, lo ideal que vamos a, o que nos dice esto, lo ideal es tener en nuestro proceso un sensor con la mayor longitud de onda posible para disminuir el factor de error durante la medición, pero también considerando de que si nosotros tenemos en el ambiente alguna contaminación, algún polvo, algún gas, considerar también la longitud de onda que va a emitir ese gas para que no interfiera con la longitud de onda del sensor, que sean diferentes. Entonces, esta es lo que nos dice la gráfica de la derecha, qué absorción tiene cierta longitud de onda para cierto vapor. Entonces, es lo que nos dice esta información. Este es un ejemplo real, donde nosotros tenemos un molde cilíndrico, tenemos un sistema de enfriamiento que funciona con agua. Del lado izquierdo tenemos el sistema de vaciado, ahí prácticamente se representa un crisol. Del lado izquierdo un canal de vaciado, ahí en el crisol podemos ver metal, un canal de vaciado, el molde, y del lado derecho tenemos el sensor. El sensor dice la imagen que está ubicado a 200 centímetros del molde o de donde vamos a hacer la medición. Esa es la distancia. Esa información nos sirve para calcular la distancia de S, que es lo que veíamos anteriormente. Tenemos vapor de agua en el ambiente. El vapor de agua nos va a decir, bueno, nos está diciendo que hay una interferencia entre el sensor y el molde. La interferencia es vapor de agua. Y el rango de temperatura. Acuérdense que estamos hablando de tres características. El rango de temperatura con el que va a estar trabajando el molde, que es de 300 a 400 grados. La distancia entre el sensor y el objeto a medir, que en este caso es un molde, que es 200 centímetros. Y la tercera cosa básica para considerar es si hay alguna interferencia en el ambiente. La interferencia pues es vapor de agua, como lo estamos viendo en la imagen. Y bueno, este es el tipo de sensor que vamos a tomar como ejemplo. Es un sensor marca Fluke de la serie Endurance. Este sensor, digamos que yo lo conozco, he trabajado con ese sensor, funciona bien, tiene una vida útil larga, mayor a 10 años incluso, pero al final no importa. Al final cualquier tipo de sensores que ustedes elijan, las características a considerar van a ser exactamente las mismas. Entonces la marca al final no importa, van a haber marcas mejores que van a haber marcas peores que va a depender también del costo, pero lo que hay que tomar en cuenta es lo que les decía, esas tres consideraciones, que en el cuadro de abajo vamos a enlistar, dependiendo del tipo de modelo, las tres características que les mencionaba. Entonces, para este sensor marca Fluke de la serie Endurance, tenemos muchos modelos de sensores, muchos diferentes tipos de sensores, E1ML, E1MH, E2ML, E2MH, así sucesivamente. Entonces, para este ejemplo, los primeros sensores que se descartan, pues ¿cuáles van a ser? Los que no cumplen con el rango de temperatura que queremos medir. ¿Cuál es el rango de temperatura que queremos medir? De 300 a 400 grados centígrados. Se descarta el primero porque va de 400 a 1740, el segundo de 540 a 3000, el tercero sí cumple con esta característica, va de 250 a 1100 y así sucesivamente, de tal manera que de entrada nos quedamos con el tercero, que es el E2ML de 250 a 1100 grados centígrados, el E3ML que va de 50 a 1000 grados centígrados el rango de medición de este sensor, y el E3MH que va de 150 a 1800 grados centígrados de este sensor. La segunda característica que también viene en la hoja técnica de este tipo de sensor es la resolución óptica o la distancia de S. La distancia de S, acuérdense que va a ser el haz o el diámetro
que va a estar midiendo, el área que va a estar midiendo el sensor, dependiendo la distancia en la que tengamos ubicado el sensor con referente al objeto a medir. Entonces, la resolución óptica del primer sensor es de 160:1. Esto quiere decir, por ejemplo, que por cada 160 centímetros, por cada 1 metro 60 centímetros que nosotros nos alejemos o alejemos el sensor del objeto a medir, el sensor va a estar abriendo un haz de un diámetro de 1 centímetro. Por cada 160 centímetros vamos a estar midiendo un haz de un diámetro de 1 centímetro. El otro sensor, el E3ML, va de 100:1. Por cada 100 centímetros es 1 centímetro el que va a abrir. Y en este caso el que tiene mejor resolución óptica, mejor relación de S, es el tercer sensor, el E3MH, que va de 300:1. Nosotros nos podemos alejar 300 centímetros y el haz únicamente va a abrir un diámetro de 1 centímetro. La tercera característica no venía en la hoja técnica de este sensor. Ahí se lo tuve que consultar al proveedor, que es la longitud de onda con la que va a trabajar este sensor. Para el primer sensor la longitud de onda va de 1.6 micrones y para los otros dos tienen la misma longitud de onda, que es de 2.4 micrones. Entonces, ya con esta información, con estos datos técnicos, podemos resolver este cuestionamiento: ¿cuál es el mejor sensor elegir para este proceso? Considerando como ejemplo este sensor. Y bueno, espero que se pueda ver la imagen en la pantalla. Aquí está ubicada básicamente la información que ya vimos anteriormente. Está resumida en el cuadro de la izquierda, donde viene los 3 modelos del sensor marca Fluke de la serie Endurance. El rango de temperatura del proceso es de 300 a 400. Para el primer sensor va de 250.100 grados. Para el segundo sensor de 50.000 y para el tercer sensor de 150.800. Entonces, para el primer sensor yo lo estoy poniendo como amarillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a querer elegir ese sensor para que mida nuestro proceso, si nosotros, por ejemplo, queremos que mida la temperatura desde un arranque de temperatura, un gradiente que va a ir de temperatura ambiente hasta alcanzar los 300 grados centígrados, pues el sensor no va a estar midiendo, no va a ser capaz de medir digamos que a 200, a 150, a 180, a 230, a 80 grados. Es decir, la etapa de calentamiento no la va a medir el sensor. El sensor va a tener mediciones confiables, mediciones reales, hasta que alcance los 250 grados centígrados. Entonces, por eso lo estoy poniendo como amarillo. A pesar de que sí cumple con el rango, si queremos llevarlo de temperatura ambiente a ese, pensando un poquito en el proceso, no va a ser capaz de dar datos reales o confiables. Y los otros dos sí, va de 50.000 y de 150.800, digamos que van un poquito más amplios la parte inferior. La segunda consideración es una resolución óptica. Para el primer sensor va de 160:1, haciendo una relación. Ahí puse como referencia un cuadro de 5 centímetros por 5 centímetros. Digamos que ese es el área que voy a tener disponible para medir mi molde, un área de 5 por 5. Entonces el haz de luz con el primer sensor, considerando que tenemos una distancia de 200 centímetros desde el molde hasta el sensor, el haz va a ser de 1.25 centímetros, que es un diámetro aceptable, un diámetro muy aceptable. Para el segundo sensor era de 100:1. Nosotros vamos a tener un haz de un diámetro de 2 centímetros. En este caso lo estoy poniendo como amarillo. ¿Por qué como amarillo? Porque si nosotros tenemos un área de 5 centímetros por 5 centímetros disponibles para la medición, un haz con un diámetro de 2 centímetros es relativamente poco. ¿Por qué? Cualquier desalineación que nosotros tengamos del sensor de 1 grado, por ejemplo, esto ya nos va a afectar. Ya pudiéramos estar sensando un área que ya no es la que tenemos disponible de 5 por 5. Entonces, desde mi punto de vista está justo el sensor, tiene que estar muy bien alineado el sensor. Que estos tipos de sensores cuentan y en general la mayoría de los sensores
cuentan con un haz de referencia, es decir, ustedes activan un haz, un puntito rojo donde te está diciendo ahí en este caso estamos haciendo la medición. Entonces por eso no se preocupen. Para el tercer sensor pues está bastante bien, es de 300 a 1, es decir que nosotros a esa distancia de 200 centímetros vamos a estar midiendo un diámetro de 0.66 centímetros, es bastante aceptable. Y bueno, al final se descarta por la longitud de onda, que este es algo bien importante, aunque a veces no podemos encontrarlo en las hojas técnicas. Acuérdense que en el proceso nosotros mencionábamos que estamos trabajando en un proceso donde va a haber vapor de agua. Para un proceso donde tenemos vapor de agua, aquí podemos ver en la imagen de la derecha, en la gráfica que ya habíamos visto anteriormente, que para sensores con 1.6 micrones, aquí podemos ver una línea, una delgada línea roja. Para 1.6 micrones nosotros vamos a tener muy poca absorción de la longitud de onda del agua, es decir, menos del 10%, 5%, 7%, va a ser lo que va a estar absorbiendo el sensor. Eso se va a traducir en variación. Nosotros vamos a tener una variación del 5 al 7% al estar presente vapor de agua. Si nosotros comparamos ese sensor de 1.6 micrones con los otros dos sensores de 2.4 micrones, en la gráfica se pueden ver que para 2.4 micrones, que es la segunda línea roja, nosotros ya tenemos el 100% de absorción de la longitud de onda del agua. Entonces, al final va a haber más variación con el segundo y el tercer sensor por este detalle, por la longitud de onda del sensor. Entonces, por eso es bien importante este punto. Entonces, de entrada nos quedamos con el primer sensor, cumple con el rango de temperatura, a pesar de que no vamos a poder leer temperaturas por debajo de los 250 grados centígrados. La resolución óptica o la distancia de ese es aceptable, de 161, perdón. Y la longitud de onda, que es lo más importante para este caso, es de 1.6, pues ahí se descartan el segundo y el tercer sensor. Entonces, bueno, esta fue la primera parte de la elección, las consideraciones básicas para elegir un sensor de temperatura. Existen cosas más detalladas, existen cosas más técnicas, por ejemplo el ángulo de medición, cómo afecta, la emisividad del cuerpo, el acabado del cuerpo, el acabado de la pieza a medir, si es un acabado brillante, si es una superficie transparente, si es acabado espejo, si es opaco, cómo nos beneficia, cómo nos perjudica, de qué manera podemos mejorar incluso el acabado de la pieza, en caso de que sea posible o no, o la elección del tipo de sensor para esto también es importante. La protección del sensor, si nosotros decimos, bueno, oye, pero yo quiero ubicar el sensor en un lugar donde tenemos 80 grados centígrados, 90 grados centígrados, ¿podemos o no podemos ubicarlo? Y si lo ubicamos, ¿qué tenemos que hacer para protegerlo? También los sensores cuentan con protecciones, chaquetas de agua, de aire, y pues cada una de ellas tiene sus especificaciones de hasta cuánto va a aguantar. Incluso si hay humedad, si hay polvos, le va a afectar o no le va a afectar al sensor. Los sensores de dos colores también, ¿cuáles son los sensores de dos colores? Son más o menos confiables. La medición del metal líquido, este tipo de sensores o el sensor que yo toqué aquí pues es para superficies o para piezas sólidas de altas temperaturas, pero al final de cuentas sólidas, son los que generalmente se usan. Y bueno, el mejor sensor según la aplicación también. Entonces al final habría que concluir con eso, cuál es el mejor sensor a elegir, pero ya tomando en cuenta estas consideraciones. Si les gustó el video, por favor denle like a la página, suscríbanse. Lo vuelvo a subir porque en el video anterior, como les comenté, no se veía bien. Mi nombre es Mario Rodríguez, espero que les haya gustado el video y nos vemos pronto. Muchas gracias.